Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles de vuelta a esta hora, ya más tranquilos en la noche, después de una jornada seguramente cargada de trabajo. Es bueno tener este tiempo para hablar con los personajes de nuestra actividad cultural, social, política, deportiva, que es lo que pretendemos hacer acá en Conversando la Noche por Mega TV. Hoy, nuestro invitado es un hombre joven, pero de mucha presencia en la política, desde su participación en el partido Patria Querida, primeramente como concejal, ahora como diputado, e incluso con una candidatura a la presidencia de la República siendo aún muy joven, pero sobre todo tratando de construir ese gran frente opositor que llegue con posibilidades en el 2023. Vamos a conocer un poquito más a la persona dentro de este personaje público muy conocido que es Sebastián Villarejo. Esta es la presentación. Sebastián Villarejo Velilla nació el 16 de noviembre de 1982. Es diputado de la Nación por Asunción, Partido Patria Querida, partido del cual es presidente. Está casado con Silvia Ponte. Tienen 3 hijos. Fue concejal de Asunción en el periodo 2015-2018, abogado por la Facultad de Derecho de la UNA, estuvo en el cuadro de honor. Participó del programa de liderazgo de la Fundación Desarrollo en Democracia. Diplomado en Teoría Política y Gestión Pública, OTCA, Fundación Konrad Adenauer. Maestría en Abogacía Internacional, ISDE, Madrid. Es miembro fundador de la organización Juventud que se mueve. Participó y coordinó varios grupos de misiones católicas. Actualmente es candidato a la presidencia de la República por su partido Patria Querida para el periodo 2023-2028. Sebastián Villarejo con nosotros hoy acá durante una hora. Gracias, Seba, por venir. Sabemos que sos un hombre ocupado, pero bueno, tenés que tener tiempo para la prensa y para los parientes. Algo que vamos a explicar de dónde viene. ¿Cómo estás? Súper bien, Mario, gracias por invitar. Y cómo no estás acá, alguna vez nos peleamos mucho también, entonces tenía que por lo menos venir a tu programa a poder conversar y hablar un poco de todo lo que se viene. Muy contento y gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Claro, porque coincidimos con Sebastián, su etapa como concejal coincide con mi etapa como intendente de Asunción. Y la bancada Patria Querida, aunque sea chica, siempre es complicada. Es beligerante, es bastante frontal. Pero sobre todo también, algo que mucha gente no sabe, porque nunca lo explicamos bien, es que somos parientes, porque tu mamá, Malelí Velilla, hija del general Felipe Velilla, era prima hermana de mi madre, o sea, es prima hermana de mi madre, Angelina Sanabria. Y a Tetela. Tetela. Porque tu abuelo era hermano de mi abuela. Exactamente. Ahí estamos, ¿verdad? Así creo que es. Ahí ya me confundo un poco ahí también porque son edades distintas. Porque el general Felipe Velilla fue un héroe de la guerra del Chaco. Un tipo muy fuerte. Sí, realmente abuelo Felipe, como yo lo conozco, digamos un orgullo, ¿verdad? Y un héroe nacional, se lo encuentra evidentemente en los libros de historia y demás. Es una persona, imaginemos que él llegó a general y ya pasó a retiro en el 57 más o menos. O sea, Stroessner cuando asume, 3 o 4 años después ya lo pasa a retiro. Y en el 57 abuelo tenía 45, 46 años. O sea, es alguien que estuvo en la guerra del Chaco desde el comienzo hasta el final, llegó a ser capitán del regimiento Mandií, el comando de ingeniería. Sí. Y realmente cosas impresionantes en su historia. Eran tipos muy especiales, muy frontales también. Recuerdo 2 o 3 veces que cuando aparecía en alguna actividad no tenía problemas en, por ejemplo, fustigar a Stroessner, y eso era medio complicado. Creo que le valió alguno que otro arresto por ahí también. No se callaba nunca ante lo que él consideraba injusto. Me parece que por ahí ustedes fueron heredando la vena política. Y bueno, entonces, hoy pensé antes de venir, somos primos segundos nosotros. Bueno, en realidad
me sale el abogado de A adentro. ver. La forma en que se cuentan los grados es un poco más compleja, porque sí. uno cuenta hacia arriba y después hacia abajo. Ajá. Entonces ahí se duplica, triplica el tema. Ah, Pero sí somos parientes por el lado de Velilla, justamente por el lado del general. sí. Y como vos decías de abuelo, yo siempre me quedo con algunas cosas de abuelo, ¿verdad? O sea, abuelo, por ejemplo, nunca se afilió al Partido Colorado, pero reconozco que casi siempre lo votaba al Partido Colorado. Sí. Pero no se afilió porque decía que un militar, por más que le estaba de retiro, no debería afiliarse a ningún partido. Imagínate vos. Decía, un militar tiene que ser constitucionalista. Tenemos el privilegio de portar armas. Me acuerdo de esa frase que él decía. Y siempre de correcto traje. Al lugar donde se iba estaba trajeado, llegaba puntual, o sea, al estilo paraguayo que siempre decimos la hora paraguaya. Uno de repente invita a un almuerzo, una cena, y era un tema porque invitaba a las 8 y abuelo estaba 7:40, 7:50, te llegaba 15 minutos antes. Vos te estabas bañando todavía y abuelo estaba llegando. Claro, aquella Toda una experiencia. formación. Y ya un poco cerrando esta rama familiar, está también alguien muy querido por varias comunidades, que es el padre Coco Velilla, que es hermano de tu mamá. O sea, el general Velilla tiene su único hijo varón, le sale sacerdote, bueno, de esa familia original, digamos, le sale sacerdote. Sí, Tío Coco, que es jesuita, que es más, creo que en una de las fotos que mandé sale cuando estamos con la familia, justo está Tío Coco. Tío Coco es, papá, mamá tiene 2 hermanos del primer matrimonio de Sí. mi abuelo, que son tía Teresa y Tío Coco. Tío Coco Velilla, sacerdote jesuita, hoy está en Taitaroga, estuvo con un problema fuerte de salud estos últimos 4 años, pero sigue firme, sólido. Y realmente Tío Coco para mí es un santo, y creo que la gente que lo conoce sabe que realmente es un santo en tierra. Él estuvo en demasiados lugares en el Paraguay, estuvo muchísimo tiempo en San Cayetano, acá en el Bañado, estuvo en Santa Rosa, recuerdo en Encarnación, en Ciudad del Este, estuvo misionando en Cuba. O sea, realmente una historia riquísima de los sacerdotes de antes, un corazón tremendo el de Tío Coco. Y por el lado Villarejo, tu papá también ocupó cargo público en su momento, sargento le decimos, toda la vida le dijimos sargento a tu viejo, y recuerdo que siempre también fue bastante duro, beligerante, casi un sargento. ¿Cómo es tu relación con tu papá? Excelente, realmente yo soy el 5º hijo, entonces yo creo que los primeros años y esa etapa un poco del colegio, ahí papá de la vieja escuela también, de de educación, se le dice sargento mismo, te das cuenta. Pero yo creo que con el tiempo, entre todos los hermanos, ahora como papá forjamos una muy buena relación en este tiempo. Todos varones. Todos varones, somos 5 varones, hablo con papá, hablamos de la vida, tomamos alitos, o sea, realmente a los dos nos gusta el buen comer. Así que papá lo que le conocen es un poco gordito, por no decir otra cosa. Y realmente pasamos muy bien. Pero papá, espera un ratito, 5º hijo, el menor sos vos. yo soy el menor. Bueno, acá está el 7º, menor. Nosotros tenemos la ventaja de nuestros padres, muy rígidos, la agarramos ya más cansados. Totalmente. Yo suelo decir que en realidad, papá, popular el término, digamos, nunca me hizo nada. O sea, papá nunca me agredió, Ya no nunca me castigó. Es como que ya estaba ya en la otra. Pero tenía 4 hermanos que me torturaban. Lo que te habrá pasado a vos, pues no creo que Adolfo haya sido muy bueno contigo. Claro, era así, es la historia de los menores. Pues ya le agarramos cansados, ya los mayores ligaron por nosotros. Qué interesante, hijo menor. Tu hermano también incursionó en la política. ¿Todos tuvieron siempre una conciencia política en tu casa? Sí, yo creo que, yo suelo decir que de papá nosotros recibimos principalmente un poco una pasión por el trabajo y un concepto fuerte de honestidad, ¿verdad? De los dos, pero como para focalizar en algo, Claro. papá, el trabajo y la honestidad. Y de mamá yo creo que vino mucho nuestra vocación social y nuestra vocación por el servicio. Mamá es una mujer a quienes les conocen a Malelí, que toda su vida sirvió al prójimo y a los más necesitados, toda su vida hasta hoy en día, ¿verdad? Sí. Y siempre muy cercano, evidente, a la tarea de su hermano sacerdote, a de Tío Coco. Entonces yo creo que de ahí un poco todos fuimos naciendo, mis hermanos, incluso los que no están en política, varios fueron presidentes de centros estudiantes, consejeros universitarios en la facultad, los que fueron médicos, o sea, todo de alguna forma con una trayectoria como mínimo gremial, de darnos cuenta de que teníamos que involucrarnos. O sea, yo recuerdo los asados en casa, o almuerzos, o cenas, siempre se hablaba de política. O sea, yo de niño me acuerdo de la época de Guillermo, del 93, yo ahí tenía 10 años nomás en el 93, y me acuerdo como que era un tema recurrente en la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que uno va un poco absorbiendo
Conocí a Guillermo Caballero Vargas. Caballero Vargas, Sí. por eso habló del 93. Porque militaron en el Encuentro Nacional también ellos. Sí, militaron desde el punto de vista como todos los voluntarios que en un momento dado hubo en esa ola, digamos, Claro. ¿verdad? En ese sentido. Y creo que mis hermanos mayores estuvieron ahí en esa época en la juventud. Así como de repente cuando entra Patria Querida en el 2003 nos tomó a la otra camada de hermanos Correcto. de repente activar un poco más por ahí. Ahí tu vocación política se va gestando como nos pasó a muchos en la familia. En la charla familiar está el gran caldo de cultivo. Pero después tenés que pasar al otro nivel. ¿Qué hiciste antes? ¿Llegaste a involucrarte con grupos sociales del colegio, con ese tipo de cosas que se hacen tipo mano abierta, juventud que se mueve, o ya eso fue anterior a vos? No, realmente yo siempre fui muy inquieto. Quizás muchos de la audiencia que estén escuchando, algunos se pueden sentir identificados, ¿verdad? En el sentido, era un joven que ya en el colegio estuve muy metido en el centro de estudiantes, en la academia literaria, fui catequista, después nos íbamos a misionar, que continuamos hasta hoy, ¿verdad? Con mi esposa también en movimientos apostólicos, fundamos una como la refundación de Mano Abierta que se llamó Corazones Abiertos, fue en el 98, 99, estuvimos de voluntario, después también de coordinador algún año, después fundamos Juventud que se mueve, que fue una gran ola en el año 2000-2001, donde salieron como 100.000 jóvenes a limpiar Asunción. Y digamos, en todo ese mundo, en esas cosas, es como que te empiezan a nacer un bichito también, porque al entrar en ese mundo empezás a evidentemente ampliar tu mirada, porque conoces gente, conoces el país. O sea, yo misionando, habré misionado por 40, 50 ciudades del Paraguay en compañías de estas ciudades desde el año 98, que habrá sido mi primera misión. Soy católico, misión con el colegio. Entonces uno va conociendo mirada y uno dice, che, acá hay que meterse en algo porque esto no es suficiente. Lo digo claro, no es suficiente llegar a una casa y decir, recemos una Ave María y un Padre Nuestro y esto va a cambiar. Correcto. O sea, definitivamente el mensaje de fe tiene que ir con un poco de compromiso. Y es como que vos llegás y decías, se encuentran jóvenes, se unen, armás una reunión, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, vamos a arreglar la capilla, vamos a hacer esto. Y después, no hay agua en nuestra compañía, tenemos que irnos a pedir a ESAP, en esa época Corposana, a que traiga. Y tenemos que hablar con el intendente para tal cosa. Y siempre digo en forma simpática que en esa época es como que yo decía, cuando le preguntaba, ¿y qué tal es el que estaba en estos cargos públicos? Sí. Y siempre era el malo del pueblo. Claro. Yo no sé por qué, pero para ellos era siempre el malo. Claro, el enemigo casi. El enemigo. Entonces yo decía, che, definitivamente la única forma de construir transformaciones reales es a través de la política. O sea, uno puede, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Fundar una organización, por ejemplo, de Kenia, la cual ayudo y respeto muchísimo, y poder salvar la vida de algún que otro niño de la calle. Y eso es enorme, salvar una vida. Sí. Pero no van a dejar de haber niños de la calle si el Estado paraguayo no construye políticas públicas de trabajo, empleo, albergue, de cuidado, toda una gama de cosas que tienen que ser políticas públicas. Y para eso hay que meterse. Y para eso hay que meterse, si no nos metemos, se va a meter con nosotros. Ahí voy a poner el punto para hacer el corte, pero me quedo con varias preguntas para la vuelta. Primero, ¿quién o quiénes fueron los que lograron el traspaso a la política activa de Sebastián Villarejo? Y lo otro también importante, ¿por qué muchos de los que sí nos metimos, después decimos qué difícil era y ni siquiera se puede mencionar todo lo complejo que es ese mundo, sobre todo por los vicios que tiene? Pero a la vuelta vamos a hablar de eso también con nuestro invitado de hoy, el diputado Sebastián Villarejo. Estamos con el diputado Sebastián Villarejo. Después vamos a hablar de su candidatura a la presidencia de la República y cómo construir también esa gran concertación que siempre es tan difícil en Paraguay. Pero ahora nos quedamos en un punto muy interesante en el cual él hizo una descripción bastante completa de su formación, de sus inquietudes que lo llevan a la política. Pero ¿en qué momento entras y decís, bueno, soy afiliado a un partido? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pregunta? La verdad es que cuando surge Patria Querida, se da que conocía a muchos de los fundadores justamente por estas actividades. Sí, claro. Entonces eso me hizo ganar mucha confianza en que realmente era un espacio sano y creía y sigo creyendo en ese mensaje fundacional de Patria Querida, ¿verdad? Patria Querida nace ya en su primer discurso de Pedro hablando de una gran concertación nacional, de que nuestros enemigos no son los liberales, los colorados. Hoy le agrego, nuestro problema no es la izquierda ni la derecha, acá nuestro problema es mucho más
sencillo y complejo, aunque parezca una paradoja. Mm. En el sentido, acá estamos hablando de decentes y miserables, de honestos y corruptos, y por ahí va la lucha que tenemos que encarar fuertemente. Sí, y a partir de esa idea y de esa conexión con muchos actores de lo que fue Patria Querida, ¿en qué año entras y qué comenzás como soldado, recluta? Sí, vos sabés que Porque tu hermano ya era concejal. mi hermano fue concejal en el 2006, Sí. fue 2 periodos. A ver, yo siempre digo, y con mucha humildad lo digo, pero tomo un poco mi experiencia como una cuestión un poco de realmente haberme involucrado en todos los procesos. Yo en el 2003 fui y decía la otra vez en el aniversario de Patria Querida, ¿quién hubiera pensado que un pequeño joven, que en la primera vez que votó le tocó ser veedor de mesa en el colegio Alvarín Romero, y fui miembro porque se ausentó el del Partido Liberal, recuerdo, Ujú. y fui un miembro de mesa voluntario en la elección del 2003, termina hoy siendo el candidato a presidente de la República de ese partido. Mm. Y me tocó ser miembro de mesa, apoderado local, apoderado departamental, fui presidente joven de Asunción, presidente joven nacional, secretario general del partido, vicepresidente. Pero sí me gustaría decir que todo eso que lo hice, digamos, hasta el 2015, que me toca ser concejal, siempre tuve un fuerte perfil apostólico y yo seguí siempre trabajando en el sector privado, Ujú. seguí siempre, terminé mi facultad, trabajé en el sector privado, viajé. Y en el 2015 sí es donde decido lanzarme a la arena electoral Sí. y competir, que es otro proceso de decisión, Mm. que es lo que intento decir. Entrar a la política, y a la gente que está escuchando que le invito, entrar a la política no es tirarte una pileta, en realidad es ir entrando y mojando el pie, es como entrar al lago, entrar al río, o sea, ir entrando, caminando y uno conocer y darse cuenta que tiene muchas formas de qué aportar. Y sí, en el 2015 ya entra el periodo electoral en sí, y que tuve también un proceso de reflexión que me llevó a aceptar eso. Qué interesante, porque uno de los cuestionamientos que siempre se hace desde afuera es, al fin y al cabo entraste, ya sos diputado, ¿y qué es lo que va a cambiar tanto ahí si al final siempre las aplanadoras triunfan, las estructuras, y a veces ocurre, o la mayoría de las veces ocurre eso? Aún así, ¿vos crees que esta construcción que hiciste hasta ahora puede ir contribuyendo a un cambio real en Paraguay alguna vez? Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Estoy convencido de que es así, Mario, y tengo la plena convicción de que los cambios no son una cuestión específica hacia lo tan palpable. Es un mensaje y una pedagogía que uno y todos tenemos que ir construyendo. El cambio se genera con los, digamos, con los aportes que todos nosotros hacemos de cada lugar, de un concejal en Santa Rita o en el fondo del Chaco, en Ñembucú, a quienes nos tocan la Cámara de Diputados del juego de la democracia. Pero tenemos que transmitir un mensaje. En la medida que haya un mensaje que se transmita, vamos a crecer. Y esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, y eso lo tengo muy claro. Justamente cuando en el 2015 me decido a candidatar a concejal, Patria Querida estaba en su peor momento, recordarás, después del Sí. 2013. Sí. O sea, se nos veía como chiquitito, ahora candidato, y te recordarás que no se nos veía como una candidatura importante. Y 2 cosas me motivaron profundamente. La primera, justamente, un amigo me dice qué inmensa oportunidad de transmitir un mensaje. Porque más allá incluso de que uno llegue, la candidatura te permite hablar con la gente, ir a medios y transmitir algo importante que uno quiere construir. Y lo segundo, justamente en un retiro con mi esposa, justamente porque lo conocerás, lo mencionó el padre Juste, Sí, jesuita, claro. nos hace una pregunta que me dejó picando, que era ¿qué historia de vida le querés contar a tus hijos? En ese momento mis mellizos tenían 1 año, y me atrapó mucho más la historia también estaba muy buena historia también quedarte en el sector privado o lo que sea, Claro. pero me atrapó mucho la historia de decir, bueno, alguna vez me animé, probé, lo intenté. Y al final, bueno, llegamos y sigue esta carrera estoy en esto, pero me atrapó mucho. Yo creo que mucho se trata del legado que queremos dejar a nuestros hijos y mucho se trata de ese esfuerzo y esa convicción de que hay mucho que construir. En Patria Querida, obviamente hay un arco de personalidades y hasta de tendencias. Yo siempre creo que es injusto cuando se califica a una nucleación como esta, muy nueva además, ya con un sesgo ideológico determinado. Pero aún así, muchos sectores progresistas todavía dicen, y también los colorados mandan el mismo mensaje, y también muchos liberales mandan el mismo, dicen, un partido de élites, un partido que representa también a la élite, a pesar de que tiene buenas intenciones. Para concretar bien la pregunta, ¿cómo respondes cuando te cuestionan que Patria Querida, en un momento dado con la ley Zabala, la Riera y con otras acciones, se fue muy a la derecha? Aunque vos decías, no es un problema de derecha e izquierda,
pero hay esa visión y vos la conocés, son un tipo informado. ¿Qué contestarías si te dicen tu partido es un partido de élite y además está muy tirado a la derecha? Primero le daría mucha información y no me enojaría, porque creo que ese es el problema. Tenemos que hablar. La estrategia de los de siempre es estigmatizar a los nuevos. Esa es la estrategia de los de siempre. La estrategia de quienes quieren sostener este sistema de prebenda y clientelismo que está destruyendo nuestro país es querer estigmatizar y decir que somos todos iguales. No somos todos iguales. Habemos personas en todos los partidos, todas las ideologías, que queremos un país mejor y que estamos luchando decididamente y que somos honestas y que tenemos el coraje necesario para enfrentarnos y tomar posiciones. Lo primero le diría cuidado, ese maniqueísmo es algo que destruye mucho al Paraguay. El Olimpia Cerro, lopista, antilopista, Colorado liberal. No tenemos que caer en eso. Y yo creo que Patria Querida, su historia habla más que cualquier estigma, si uno realmente la conoce. Si uno conoce a los intendentes, a los concejales que tenemos a lo largo y ancho de la República, cae eso de Maduro. Cae de Maduro un ataque como ese. Siempre evidentemente se agarra de alguna de otra figura que lógicamente tiene un perfil que no es ni malo ni bueno y se quiere aprovechar. Es lo mismo cuando salió con Pedro, con Michel. Ahora seguramente yo le daré un estilo porque me toca a mí ahora hacer la cabeza y algún estigma lo van a crear conmigo también. Y no le tengo temor a eso, porque yo creo que la gente en la medida que nos conozca descubre la verdad y va a haber un partido que tiene afiliados, candidatos y dirigentes en todo el Paraguay. Tenemos la primera concejal mujer Ishir en Alto Paraguay, Mario. El intendente de Natalio, un ingeniero que ha hecho una alianza, una concertación en una plaza, de una onda, una Tehuazú, donde se votó en una plaza para definir el candidato de la oposición y arreglarnos con el Partido Liberal. Lo que hizo Luis Iten Encarnación, que para mí es un ejemplo, articulando a distintas fuerzas y ha sido reelecto. Esas cosas caen de Maduro, no me preocupan. Y por último, Patria Querida es un partido democrático. Entonces, antes la acusación a Patria Querida en su inicio son autoritarios y se hace todo lo que quiere, no sé, Pedro, el fundador. Claro, sí. Y ahora porque tenemos justamente diferentes miradas y porque evidentemente tenemos diversidad de pensamiento dentro de evidentemente un marco conceptual entre muchos, ya atacan de otra manera. Yo creo en la democracia y me encanta que en Patria Querida haya diversidad y estemos personas que tengamos miradas distintas, porque de esa forma podemos estar lo más cercano posible al verdadero proceso de cambio que se necesita. ¿Se podrá construir en Paraguay un modelo chileno cuando los chilenos tenían que derrotar a Pinochet y al post-pinochetismo? No fue fácil, porque había una cantidad de partidos de la oposición muy diferentes en su mirada ideológica, desde el Partido Comunista Chileno hasta la socialdemocracia o la democracia cristiana, pasando por otros signos políticos. Ellos lo lograron, y lograron la alternancia durante todo este tiempo. Muchos dicen eso es por la cultura política chilena. Paraguay puede lograr eso. ¿A qué quiero llegar? Un representante de Patria Querida puede sentarse con un representante del Frente Guazú o de Tecoyoyá y consensuar programas de gobierno que puedan ser atractivos para el electorado en contra de lo que siempre tuvo, que es el modelo Colorado. Programas de gobierno no creo, pero sí una agenda. Y sí algunos puntos de una agenda en común. Y eso es clave. Y creo que podemos consensuar como mínimo ciertas cuestiones, como que decir, llevemos la honestidad y la eficiencia a la administración pública. Llevemos la honestidad, llevemos el patriotismo, que parece muy lírico, pero en realidad llevar a un ministerio y tener el concepto concreto de que tienen que entrar los mejores, que tenemos que eliminar planilleros, que tenemos que trabajar para un Estado que no te tranque, no burócrata, sino realmente un Estado que te empuje, que te ayude a emprender, no es poca cosa. Cuando hablamos de salud, podemos tener modelos muy parecidos. Nosotros cuando hablamos en Patria Querida de salud, hablamos de un sistema único de salud y un modelo parecido al sistema uruguayo. Y el sistema uruguayo es justamente un sistema que también, digamos, de alguna forma admiran y presentan personas como Esperanza y demás también. Sí. Entonces uno puede encontrar puntos en la agenda. No digo un programa porque lógicamente tenemos posiciones radicalmente opuestas en algunos temas. Pero eso es bueno. Es bueno porque el ejemplo de la concertación chilena es perfecto. Uno estudia la concertación chilena y le dio a la audiencia y empieza el tema del no primero, del sí y del no, y luego llega Alwin de candidato. Lo que quería instalar
Sí, ese extremo que continuaba con el sector de Pinochet era ese miedo, el temor Claro. a los que vienen. Pueden ver la película y ahí más o menos se conceptualiza. Y lógicamente cuando se hace una concertación, está la democracia cristiana, sectores incluso también de centro derecha, y llegaban hasta el Partido Socialista, consensúan puntos en común que decían, estas son cosas que definitivamente nos duelen y tenemos que trabajarlas. Y respetando la autonomía en otras. La democracia cristiana en ese momento con posiciones claras acerca quizá de la vida, de la familia, pero por otro lado respeta conceptos negativos de Allende, pero respetaban que para los socialistas tenía una posición Allende. Y respetaron esas diferencias, pero intentaron construir a partir de cosas que nos unen. El Paraguay en primer lugar. La concertación chilena creo que es el mayor ejemplo, porque si se habla de Chile como un ejemplo hasta económico, nosotros podemos decir la concertación chilena como mínimo en sus primeros gobiernos de Aylwin, de Frei, de Ricardo Lagos, son gobiernos que definitivamente llevaron a Chile a la modernidad. Ojalá entremos en ese camino y nosotros en Patriaquería estamos decididos que ese es el camino. Bueno, bien explicado ese escenario que todavía muchos vemos con mucho escepticismo por toda nuestra tradición autoritaria y sobre todo de constante cuestionamiento y sobre todo descalificaciones mutuas que tenemos en varios sectores de nuestra sociedad. Pero bueno, el diputado Villarejo es un ejemplo de que hay una nueva generación que cree que es posible. Vamos a preguntar cómo lograrlo después de esta pausa. La charla con el diputado Villarejo porque en este corto tiempo estamos tratando de ajustar conceptos que son mucho más amplios y sobre todo escenarios posibles. Y pasamos por el análisis rápido de lo que fue la experiencia chilena, siempre admirable, inclusive hasta ahora, porque hasta lo que ahora está pasando en Chile es muy interesante, porque ya están en la post-concertación, pero nosotros vamos a tener que pasar por un proceso interno que va a tener dificultades jurídicas, y también dificultades ideológicas y hasta de conducta. ¿Cómo hacemos para que esa bolsa de gatos, dicen los colorados, genere una candidatura sólida, atractiva y que la gente le quiera votar? ¿Cómo se logra la concertación? La visión que nosotros tenemos es muy clara. Nosotros no queremos alianza ni queremos consenso. ¿Por qué? Porque ahí sí se constituye la bolsa que decís. Ahora, ¿qué pasa con la concertación? Yo creo que la concertación es el camino más democrático, participativo y estratégico. Democrático, porque mucha gente, para explicarle a la audiencia, porque muchas veces es confuso todavía. Sí. La concertación implica que nos vayamos a votar, es decir, la ciudadanía elige el proyecto político. Participativo, pues incluye a partidos y movimientos. ¿Y por qué estratégico? Justamente por las diferencias que existen en la oposición. Nosotros lo que tenemos que lograr es un mano a mano con el oficialismo y el continuismo en abril del 2023. Porque evidentemente todos divididos es imposible ganar. No es imposible, pero es mucho más difícil. Sí. Mucho más difícil. Sí. Fíjate que el Partido Colorado en realidad tiene como las cúpulas, tienen las mismas peleas de esa bolsa. Sí. Y pensamientos radicalmente distintos y un poco del todo. Sí. La ANR se convirtió en una estructura electoral más que una estructura con una visión ideológica, una visión concreta de gobierno. De hecho, ahora mismo se están jugando a matar. Se están jugando a matar. Entonces, ese mismo escenario, pero ellos tienen una interna donde después queda uno. Entonces, aunque no la apoye, queda uno. Entonces, yo creo que la concertación, hoy no tenemos un gran candidato, no tenemos un candidato mesiánico. Cuando me refiero a gran candidato, que hoy ya tenga una popularidad del 80% y que él tiene que ser el candidato, ella tiene que ser la candidata. Hoy existimos candidatos con una profunda convicción, grandes candidatos, que tenemos que construir un perfil, una figura y un programa y por sobre todo conectarnos a la ciudadanía. Entonces, ir a votar es lo que va a permitir dar legitimidad a quienes nos toque llegar a abril del 2023. Y por sobre todas las cosas, Mario, yo quiero que haya debates duros, fuertes entre la gente de la oposición. O sea, yo quiero tener un debate y confrontar con el Frente Guazú porque pienso diferente. Y que tengamos un debate fuerte, duro, con Efraín, con Katia. Ojalá de acá un tiempo inicie también un programa de debates. Me acuerdo, sí. Cuentas Claras tuviste allá por sí, claro. Que tuviste, que me acuerdo que me gustaba mucho ese. Y tengamos debates.
entre lo de la oposición. Que no sea la agenda el debate Horacio Hugo Velázquez. No lo menciono ni a Santi porque él es el secretario. Sino que no sea esa la agenda. Que haya un debate fuerte en la oposición, que nos gane a ganar musculatura. Que se vean los proyectos políticos. Que se vean las coincidencias, las diferencias, el debate, la confrontación de ideas. Perfecto. Y ahí se vote. Hasta llegar a la votación. Hasta llegar a la votación. ¿Con qué padrón se vota? Yo creo que tiene que ser el nacional. Sé que eso te intentaron trancar en el 2015, ustedes lo intentaron hacer, pero creo que tenemos que volver a intentarlo y yo creo que sería muy derrotista del Partido Colorado tener miedo a que usemos el padrón nacional. Sería una señal directa de una posible derrota como ocurrió en el 2015. Estuviste investigando un poco porque yo lo que me acuerdo es que el argumento era hagan todo lo que quieran pero no usen ningún afiliado a nuestro partido en su padrón. Y con ese argumento reclamaron. ¿Van a repetir el mismo reclamo? Pueden repetir. En realidad ahí hubo dos cosas. Tenés, cuando ustedes presentan esta concertación, primero el tribunal del TSJE, me refiero a la segunda instancia, no el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sino digamos la segunda instancia, resuelve diciendo que hay que sacar a todos los afiliados de la ANR del padrón. Entonces, por lo tanto, permitía un padrón abierto como mínimo con los independientes y afiliados de otros partidos, lo cual también ya es importante para nuestra concertación. Sí. En segundo lugar, el TSJE, ya el Tribunal Superior, vuelve a resolver, lógicamente a partir de las apelaciones, y el Tribunal Superior resuelve incluso que los que tienen doble o triple afiliación pueden también formar parte del padrón, porque nadie le excluye a los afiliados. Hay gente que está afiliada al Encuentro Nacional o la Patriaquería. No hablo de los doble afiliados masivos entre los partidos tradicionales. Gente que en su historia alguna vez tuvo o fue colorado o liberal, para hablar de los partidos tradicionales, y después tuvo en algún partido el tercer espacio. Nadie excluye a los afiliados y el TSJE no tiene la posibilidad de saber. Entonces incluso el Tribunal Superior lo que dice es a los que tienen afiliación única son los que deberían eventualmente salir. Pero en ambas sentencias mencionan los vacíos legales que yo creo que estamos a tiempo de solucionar y estamos a tiempo de modificar en el Congreso. Y es lo que tenemos que intentar por parte de la oposición para evitar también estas cosas. Y repito, sería muy, muy derrotista, pererí, del Partido Colorado, venir a impugnar que nosotros queramos hacer una elección a padrón abierto. Sí, un escenario tipo Nicaragua, por ahí, eliminar a todos los rivales. Sería muy flojo. Pero algunos dicen que no hay que subestimar nunca las ansias de poder de la ANR. Pero bien, entiendo bien la hoja de ruta. Por supuesto, habrá que ver después qué ocurre en los hechos reales. ¿Esas listas tendrían que terminar consensuando la chapa presidencial o también la lista parlamentaria? Nosotros creemos en la concertación para presidente y vicepresidente de la República. Creemos que para los colegiados, cada partido o movimiento tiene que encontrar su mejor camino. Es importante disminuir la cantidad de listas. Entonces, existen alianzas en los departamentos. Nosotros mismos hemos tenido varias alianzas departamentales en Boquerón, en Presidente Hayes, en varios departamentos también de la región oriental. Entonces esas son cosas que van a ocurrir, pero depende de la situación un poco de cada dirigencia departamental y lo que ocurra. ¿Y las gobernaciones también? Las gobernaciones yo creo que sí podrían ser concertaciones, es lo que aprobó también el PLRA, que la presidencia y las gobernaciones, ahí depende de quiénes son candidatos y quiénes no. Bueno, interesante para entender, porque esto es también didáctico, porque todos vamos a tener que aprender esto y participar en su momento cuando nos convoquen. Ahora, cerrando todo ese armado que está en construcción, está el tema de los plazos. Ayer hablé con un referente muy fuerte y me decía, el problema es que corre el reloj y todo esto tienen que resolverlo de aquí a no más de un año, antes inclusive. ¿Se llega? Yo creo que se llega. Yo creo que este mes varios partidos políticos, el PLRA ya lo hizo, estamos realizando nuestras asambleas para, digamos, aprobar esa facultad de, valga la redundancia, aprobar o rechazar concertaciones, o sea, delegar a nuestras conducciones, y eso lo estamos haciendo muchos partidos. Y yo creo incluso que entre marzo y abril los partidos que hayan realizado ese tipo ya de asambleas tienen que empezar ya a tener unos primeros acuerdos y se tiene que empezar a escribir total, luego la gente va a poder sumarse. Pero no podemos perder el tiempo en estas cuestiones técnicas y tenemos que hacerlo lo antes posible para poder enfrentar, por lo tanto, las situaciones que se puedan generar. Bueno, yo la verdad que igual que muchos de mi generación veo con esperanzas pero también con escepticismo.
Porque, y esto voy a entrar en la última parte de este bloque, conocemos también la vocación muy fuerte de poder del PLRA, su gran problema interno, y sobre todo la convicción casi ya, digamos, mesiánica de Efraín de decir, yo soy el candidato. Yo, por antonomasia, soy el que después de 3 elecciones, igual que muchos otros líderes del mundo, voy a llegar a ser presidente. Y te dice en todo caso, como me lo dijo a mí, vení y disputame acá adentro. El problema es que yo con mi padroncito de Patria Querida, o de Tecoyoyá, o mi padroncito de Juntos Podemos, no podés casi competir contra un PLRA que tiene la segunda cantidad más grande de afiliados en el Paraguay. Por eso que está la trampita de que si los colorados no te dejan usar su padrón, te vas en desventaja a jugar ese partido. ¿Contra Efraín o contra quien sea el Partido Liberal? ¿Cómo resuelven eso? Paraguay le ganó a Brasil con el gol de Campitos. Después de un me asustaste, pensé que era hace poco, pero... No, pues para decir alguna vez. Sí. Se puede ganar. Estoy convencido. El padrón cambió, Mario. Desde el 2010 existe la ley de inscripción automática. Que justo yo estaba recordando hace poco que en el equipo joven de Patria Querida, cuando me tocó estar, iniciamos un proceso llamado Votemos Todos. ¿Y por qué menciono la ley de inscripción automática? Porque eso generó que cerca de 80.000, 90.000 jóvenes por año entren al padrón. El padrón va a tener como 5 millones de electores. Si vota el 65%, son 3.300.000 personas. El Partido Colorado tiene su 1.000.000 de votos, 1.300.000. El Partido Liberal tiene 500.000 votos. Duros, concretos, que se repiten al margen del crecimiento del padrón. Muchos votos independientes. Y yo creo que va a depender de la fuerza que tengamos para despertar, motivar y sentir que estas personas se sientan incluidas y quieran participar. Yo coincido con los problemas que genera, no los problemas, la situación que genera el Partido Liberal. Pero respeto profundamente a nada. Así como yo creo que hoy Efraín Alegre por lo menos es consciente de que si él hace una alianza y evita la concertación, va a perder por tercera vez. La única forma de que él pueda ganar, o cualquiera de nosotros gane, es la legitimidad popular que te da una concertación. Y si le queremos ganar en abril al Partido Colorado, tenemos que ganarle en diciembre al Partido Liberal. Y lo vamos a hacer. Ahí está, muy seguro, Sebastián, me encanta. Me recordó también esas épocas felices en que la albirroja le ganaba a Brasil y Argentina, y que, ¿por qué no?, se puede repetir alguna vez. Después quiero entrar con lo que pasó en los últimos días. La fuerte disputa en Cámara de Diputados, el golpe de efecto que significó reemplazar la mesa directiva en una jornada bastante agitada, y la derrota después, el tema de juicio a la fiscal general del Estado. Todos estos temas resumiremos en los últimos 10 minutos del programa. No sé cómo vamos a hacerlo, pero vamos a ingeniarnos con Sebastián y vamos a contarles esta parte de la historia aquí en Conversando la Noche. Continuamos, última parte con el diputado Sebastián Villarejo, que la verdad que vamos a tratar de aprovechar porque planteé 2 cosas que a lo mejor toman todo este tiempo. A ver si podemos sintetizar, Seba. Uno es, ¿cómo consiguieron cambiar esa mesa directiva totalmente controlada por Horacio Cartes, con Aliana como presidente? Una mañana amanecimos y lograron dar el golpe de mano. ¿Eso fue un trabajo político? ¿Aprovecharon una circunstancia interna del Partido Colorado? ¿Cómo fue? A ver, yo creo que definitivamente tiene muchísimo que ver el quiebre interno del Partido Colorado, es indudable. Es indudable. Y la clave fue que a partir de ese quiebre interno presentan la posibilidad de votar a alguien de la oposición. Porque no es que le votamos a otro Colorado para que pierda el cartismo, sino que lo que se logró es que por primera vez en este periodo haya alguien de la oposición en la Cámara de Diputados. Y Carlos María López, una persona muy interesante y a la cual yo respeto profundamente, el que quedó como el que ganó la presidencia. Y yo creo que hay que tener el juego y la cintura política en estas cosas de generar mayorías. Si no construir mayorías, la posición se queda testimonial, y creo que fue un gran impacto para la República, para el equilibrio de poderes. Es muy importante lo que ocurrió en la Cámara de Diputados para demostrar que no es que todo depende de un patrón, ¿verdad? O sea, la Cámara de Diputados del pueblo paraguayo, solía decir, y es la República del Paraguay, no es de una persona ni de un movimiento político. Entonces estas alternancias son importantes justamente para rectificar rumbos, incluso para que mejoren los que coyunturalmente pueden estar derrotados. Hay que tener esas visiones de que no todos somos imbatibles. Sí. Y se logró una buena mayoría. En mi caso nosotros estábamos muy fuertes en lograr construir los 8 del tercer espacio. Bueno,
cada uno, digamos, entre lo que formamos parte de las conversaciones, tenía bueno que manejar sus respectivas bancadas. Ahí queda Norma Camacho como vicepresidenta segunda. Elegimos a Norma como representante del tercer espacio para la vicepresidencia segunda de la Cámara. Ahora, no aceptó mucho el cartismo esto porque hasta se amenaza con cuestionar jurídicamente. Sí, pero no tiene forma de aceptar. O sea, lo que más decían es que a las 9:30 clavados no habían 41 personas. Y bueno, las últimas dos sesiones empezaron 9:40, 9:45. Es más, la sesión extraordinaria, el juicio político empezó a las 9:39. La misma cosa. O sea, porque no tiene ni una lógica. Se agarraban de cualquier lado para armar desastre ese día. Además, ellos habían convocado a la extraordinaria. Ellos mismos habían convocado a la extraordinaria. Porque ellos tenían los votos el día antes. Al despertarnos ya no tuvieron. Claro, pero me encanta esto, Sebastián, porque te muestra mucho más pragmático que en otros años. O sea, esto que explicaste recién justifica que a veces hasta hay que generar alianzas estratégicas con grupos políticos que no son precisamente afines a tus ideales, por ejemplo. Claro, pero con ciertas condiciones. Yo los 4 años, nosotros no le votamos a Aliana como sí lo hizo la oposición, como hizo el Partido Liberal y lo dio las bancadas liberales. Y yo criticaba que el mismo día que su presidente estaba preso, estaban votándole a Pedro Aliana como presidente de la Cámara de Diputados. Hay límites. Nosotros aquí llegamos a un acuerdo, pero para que suba Carlos María López del Partido Liberal a la presidencia, es muy diferente. Hay que saber los acuerdos políticos importantes, transparentes y de frente, que es lo que por eso sin problema lo dio mirando a la Cámara. ¿Qué hicimos nosotros? Un acuerdo para que alguien de la oposición llegue a la presidencia de la Cámara, que es importantísimo en el último año de gobierno. El problema no son los acuerdos, el problema son las negociaciones políticas por debajo de la mesa que uno no las conoce. ¿Por qué después de ese triunfo impactante, de gran repercusión, sin embargo, no se obtiene un resultado similar con el caso del pedido de juicio político a la fiscal general del Estado? ¿Qué cambió en ese tiempo? La mayoría. Son 53 votos para un juicio político y para ganar la mesa 41. Estamos hablando de 12 votos más, cuando el cartismo de por sí tiene 24 o 25 diputados y 2 o 3 liberales que claramente ya decían que estaban en contra del juicio político. Entonces era muy difícil llegar a los 53. Fíjate que la sesión del cambio de mesa directiva empieza con 41 la sesión. Terminamos votando como 50. Sí. Cuando se llega a la mayoría, crece la mayoría. El tema es que llegar a 53 era muy difícil. Pero yo tengo 3 reflexiones sobre el tema del juicio político. La primera, decirle a la ciudadanía que está escuchando, no creamos más el cuento de la supuesta posición de oficialismo y oposición al mismo tiempo de las cúpulas de la ANR. Esa es una mentira. La cicatriz y la concordia van a existir siempre para sostener ese sistema perverso y clientelista que destruye nuestro país. Y eso se vio en el juicio político. Cuando hay que sostener lo negativo, cuando hay que sostener esas cosas, va a haber una unidad entre algunos actores. En segundo lugar, un llamado al Ministerio Público. La primera vez que hubo un juicio político tuvimos 18 votos. Esta vez fuimos mayoría. No llegamos a 2/3, pero ganamos la votación. Se ganó, fuimos mayoría. Entonces, que eso sea una señal de alerta de que hay que rectificar rumbos. Que sea una señal de que la sociedad no se siente representada. Y que rectifiquen y realmente actúen de manera justa, de manera equitativa, conforme a la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, un llamado a que todos nosotros, vos Mario, referentes de opinión pública, quienes estamos en la política, a la ciudadanía que está escuchando, exijamos decidida, fuerte y claramente al Consejo de la Magistratura y al Senado que hagan un proceso serio, que hagan un proceso transparente, que no sea un show, que no sea un manoseo para elegir al próximo o próxima fiscal general del Estado. Porque si no, las mejores personas del Paraguay no se quieren presentar, porque tienen temor a un proceso viciado, que es lo que vimos últimamente. El fiscal general del Estado es la segunda persona más poderosa de la República conforme a nuestro derecho. No podemos tener un proceso viciado, show y de manoseo. Este es el momento de empezar a exigir para que no tengan ni la oportunidad de hacer algo así. Bueno, interesante porque Sebas tiene una capacidad de síntesis que es tan importante para este tipo de entrevistas y deja los conceptos bien claros. Uno puede estar o no de acuerdo, pero tiene bien claro su pensamiento. A partir de esa reflexión, Sebas, para ir terminando, ¿cuántos años tenés? 39, cumplo 40 este año. Bueno, o sea, podés ser presidente de la República del Paraguay entre los 40 y 41 años.
Con 40 años. Bueno, lo cual también está, no sé si tuvimos un presidente de 40 años en Paraguay. Creo que sí, creo que hay varios que fueron jóvenes. La época de mucha sucesión. En la época de mucha sucesión. Bueno, igual sería para los últimos años bastante interesante como un cambio generacional. ¿Por qué? ¿Por qué, primero, querés ser presidente y por qué la gente tendría que votarte? Yo sé que esto se va a preguntar después, si pasás la interna, si vas más adelante, pero hoy mismo si te preguntan por qué querés ser presidente, a mí me preguntaba mucho. Y la verdad que hasta ahora tengo muchas dudas en cuanto a mis respuestas. ¿Vos por qué querés ser presidente? Yo quiero ser presidente de la República porque creo que el pueblo paraguayo puede vivir mejor, que vivir mejor es posible. Y creo que a mí en realidad lo que me toca es liderar un gran equipo. Un equipo de personas en las que confío y que tienen la espalda, la trayectoria, la capacidad para gobernar este país. Y para lograr que el pueblo paraguayo viva mejor. Tenemos que recordar que la política se trata finalmente de ejercer el poder para lograr el bien común. No solamente ejercer el poder y mantenerte ejerciendo el poder. El objetivo es lograr el bien común a través del servicio. Y eso se ha olvidado. Y creo que es momento de una nueva generación. Es momento de una nueva generación que gobierne el Paraguay ahora y bien. No es poca cosa el tema de los cambios generacionales. Necesitamos, no solo de edad, hay personas que evidentemente pueden tener canas, pero son más jóvenes que muchos otros. Pero necesitamos animarnos a entrar a la cancha y le invito a la gente que está escuchando, al que quiere entrar a la política, que se candidate, que se juegue y romper ese paradigma de líder mesiánico, romper ese paradigma de líder poderoso, autoritario. Acá hay que tener autoridad, claridad de ideas, convicciones, comunicar, cambiar y animarnos a hacer una revolución positiva. ¿Qué es una revolución positiva? Nosotros le llamamos cuando un grupo de personas en diferentes áreas, al mismo tiempo, hace acciones estratégicas concertadas que no permitan que el sistema se defienda. Es a lo que te lo dije cuando vos estabas asumiendo, porque puedo estar equivocado, pero es lo que yo creo que hay que hacer. Yo voy a asumir y tomaremos decisiones rápidas. Y si me echan, bueno, que me echen después de un año. Pero nosotros vamos a animarnos a hacer lo que tenemos que hacer el primer momento, porque si no el sistema se defiende. Y rápidamente tenemos, con ese clamor popular de una victoria ciudadana, lograr esos cambios que nuestro país necesita. Y para eso, otro programa que seguro me va a invitar, hablaremos de salud, de educación, de transporte público, cuestiones básicas que requieren decisiones pequeñas, una gran reforma de la administración pública. Pero necesitamos la mayoría y necesitamos ganar y con la fuerza popular lograr esos cambios. 1.950.000 pobres tiene Paraguay hoy, mientras estamos hablando con el diputado Villarejo. Eso están esperando un cambio. Y si no lo convencemos de que podemos hacerlo, no van a seguir votando por los mismos. Y como me queda un minuto, mientras te escuchaba, y claro que me acuerdo de aquella sugerencia tuya apenas yo gobernaba Asunción, y me puse a pensar nomás, las veces que se logró eso, que fue siempre fabuloso, histórico, Lugo, nuestro caso en Asunción, y en Encarnación, 2 no terminamos y Luis terminó a duras penas, con procesos en la fiscalía, una cantidad de historias. Entonces, para terminar, ¿llegando es suficiente o hay que generar una base política, sobre todo parlamentaria, que sustente 5 años de gobierno? Luis no terminó más o menos, Luis fue reelecto. No, perdón. Y casi duplicando sus votos. No cambies mi concepto, por favor, que Luis es mi amigo. No, yo sé que es tu amigo. Casi lo meten preso igual que a mí. Pero lo que estoy diciendo está todavía con caso en fiscalía. Pararon porque ganó. Es muy interesante analizar el caso de Luis y su gobierno en Encarnación. Cómo él se enfrentó y actuó justamente enfrentándose con la autoridad a la situación. Pero le mandaron fiscalía también. Le mandaron, pero se enfrentó. Entonces, cambia radicalmente, yo creo, justamente el concepto de animarse a enfrentar al sistema, aunque uno tenga minorías. Luis en su primer periodo tenía 8 concejales de los opositores a él, de alguna manera. Y no dudó en caminar por el camino que tiene que caminar. Y yo veo mucho esa experiencia de Luis, como muchas otras a lo largo y ancho de la República. Se ven muchas intendencias del camino que hay que continuar. Pero lo que quiero llegar, querido Seba, es te hacen un curuguatú, te queman una sede municipal, y después te votan en el Parlamento, en la Junta Municipal y te liquidan. ¿Cómo se evita eso? Estando cerca de la gente. Estando cerca de la gente. Cuando, con mucho respeto lo digo, Mario, pero cuando cayeron, era cuando estaban lejos de la gente.
Me quedo con esa reflexión como crítica que me hace mi invitado y me encanta, porque te tengo que invitar de vuelta muy pronto para hablar ya, como él decía, de planes en cuanto a salud, economía, contención social, tantas cosas que tiene que ver un mandatario en un Paraguay que todos soñamos. Gracias, Sebas, por venir. Gracias a vos, Mario, siempre un... Muchas gracias, Sebastián Villarejo, con nosotros esta noche, conversando la noche, una charla sin desperdicios. Volvemos muy pronto aquí en Mega TV.